El Señor les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes en este día a través de este medio en la conferencia misionera Sin Fronteras 2020. La tarea continúa. Gracias, Iglesia, por permitirme ser parte de esta conferencia y compartir un tiempo con ustedes. Y quiero hablar en esta enseñanza una palabra que Dios habló a mi corazón, que se llama sin destino aparente, o así la podríamos nombrar. Cuando hacemos un determinado viaje, lo que normalmente hacemos es planificar el viaje que hacemos. Nadie sale, ¿no? Y bueno, estamos en plena cuarentena y casi que esperando que todo termine para que algunos puedan tomar algún tipo de vacaciones o salida. Y en esas vacaciones no es que salimos a la ruta y mientras estamos en la ruta empezamos a planificar hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué necesitamos, sino que previamente lo realizamos. La Biblia habla un poco acerca de personas que se embarcan en un viaje que aparentemente no tenía un destino, sin destino aparente. Y viene a mi mente la idea de Abraham, por ejemplo, saliendo de su tierra, de su parentela, hacia el lugar que Dios le iba a mostrar. Pienso también en los 70 que salen llamados por el Señor con un mensaje que Dios le había dado de lo que tenían que hacer, o también los 12 discípulos. También pasa con los 12 discípulos, Jesús les habla lo que tenían que hacer, pero tenían que ir de ciudad en ciudad, no había un destino. Y lo interesante es que cada uno de estos ejemplos reaccionaron y actuaron de una manera positiva sin saber el destino al cual tendrían que embarcarse. Y en mí entonces surge una interrogante. ¿Cuánto más nosotros deberíamos responder positivamente a ese llamado de parte de Dios? Más de uno de nosotros tiene en su corazón este deseo de servir a Dios, pero también sabe lo que tiene que hacer. Sabemos hacia dónde tenemos que ir. Incluso algunos de los que me están mirando tienen un llamado de parte de Dios y Dios les ha hablado. Y a diferencia de Abraham, a diferencia de los 70, a diferencia de los 12, saben hacia dónde tienen que ir. Lo cierto es que nosotros conocemos qué tenemos que hacer. Nosotros sabemos cómo tenemos que hacerlo. Y hasta en muchos casos sabemos específicamente el lugar a donde debemos responder de manera adecuada. Entonces, mirando esta palabra, quiero que podamos ir al libro de Hebreos y compartiendo esta enseñanza, vamos a tocar algunas cuestiones prácticas del ministerio, algunas situaciones que vivimos como ministros, como misioneros, pero también nos vamos a introducir en un texto bíblico. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 19, vamos a leer ese pasaje y usted téngalo allí si tiene Biblia, por favor, aunque esté quizás mirando desde un celular o una computadora, vaya, busque su Biblia y vamos a leer esta porción. A medida que desarrollemos toda la enseñanza, vamos a compartir esto específicamente. ¿Qué les parece si oramos entonces y leemos esta palabra? Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias Señor porque queremos responder a ese llamado de parte de Dios, queremos responder a esta tarea que todavía continúa, sabiendo Señor que como iglesia podemos ser parte de esta labor. Gracias amado Dios por tu presencia, gracias amado Dios por tu palabra que se abra a nuestros corazones, que nos ministres y que sea de bendición para nuestras vidas. Si encontró allí en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y versículo 9, vamos a leer, dice la Biblia así, y vamos a seguir leyendo a medida que estemos viendo este pasaje varias cosas, pero Hebreos 11, 8 y 9 dice así, por la fe, escuche bien esto, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El primer principio que se desprende de esta palabra es que necesitamos
la fe. Escuche bien esto, necesitamos la fe como eje central de la misión. Hablamos acerca de las misiones y el eje central de la misión, de servir a Dios, de continuar esta tarea de evangelizar a diferentes culturas, de discipular personas, tiene que ver con la fe. Hebreos 11 pinta el mejor cuadro acerca de la fe. Hombres y mujeres que actuaron en base a esa confianza que Dios les había hablado. Pero ahora estamos hablando de Abraham, de uno de esos ejemplos que compartíamos al principio, que parecía no tener un destino aparente, que no sabía hacia dónde tenía que ir, pero que aún sin saber cuál era la tierra, entendía que debía confiar y creer en el Señor. Por la fe Abraham, así comienza la palabra, por la fe Abraham. Es que la fe es el eje central de la misión. Es por medio de la fe que nosotros vemos resultados cuando servimos al Señor, y más en el ámbito de las misiones, en donde salimos a una tierra que es desconocida, en donde enfrentamos desafíos que no son los comunes o los que estamos acostumbrados en nuestra tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos servido al Señor de diferentes maneras? Hemos trabajado en nuestra iglesia, hemos evangelizado, hemos discipulado, pero nos enfrentamos a otra cultura y en ese contexto todo se vuelve más complejo. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En esto me encanta porque normalmente vemos la obediencia como resultado de la santidad o lo relacionamos. No sé si le ha pasado a usted, pero me ha pasado a mí. Relaciono la obediencia con la santidad. Relaciono la obediencia con hacer las cosas bien. Ahora la Biblia relaciona en esta porción la obediencia con la fe. Y es más que interesante porque la obediencia es la evidencia externa de la fe. La Biblia nos habla que Abraham obedeció a Dios al ser llamado por medio de la fe. Por la fe actuó de esta manera. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que la obediencia es el resultado de la fe, ahí nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta de que en muchas oportunidades no obedecemos a Dios, no porque no queremos hacerlo, sino porque no creemos lo que Dios está hablando en nuestros corazones. A veces no lo obedecemos no porque queremos hacer lo contrario, sino porque no podemos creer a las promesas que Dios nos está hablando. No podemos creer a la visión que Dios nos está mostrando. No podemos creer que Dios puede hacer posible tantas cosas a través de nuestras vidas. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. La obediencia es la evidencia externa de nuestra fe. Es más que interesante esto. La fe no se traslada en una acción determinada. Miren, nosotros pensamos en la fe y como le decía antes, lo relacionamos con algo, con una acción determinada. Es decir, digo, tuve fe en este momento. En algunas situaciones, pruebas, dijimos, en este momento tuve fe o tuve que ver un milagro. Entonces vi la mano de Dios por medio de la fe. Y es como que determinamos o creemos que la fe es una sola cosa, es actuar en un determinado momento en nuestras vidas. Lo cierto es que la Biblia dice que Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Saben? La Biblia en otras versiones menciona esta expresión, habitó como extranjero, y lo que quiere decir en realidad es la idea de vivir. Vivió toda su vida en la tierra como un extranjero, sabiendo de que Dios le había dado una tierra prometida. Vivió toda su vida. Es que la fe no se condiciona en un momento determinado. La fe es vivir todos los días dependiendo del Señor. Es una forma de vida. La fe es dinámica, la fe es constante y esa debería ser la manera de que nosotros entendamos toda nuestra vida como
creyente. Amado, si estás enfrentando un desafío de parte de Dios, no tiene que ser simplemente evidenciada tu fe en ese momento. Toda tu vida la fe tiene que manifestarse. Es un estilo de vida, es una forma de vida. Afecta todas las esferas que nuestra vida como personas viven y afrontan. La fe es el eje central de la misión. Miren, la fe afecta a la economía. Como misioneros tenemos que creer, y aquellos que están sintiendo un llamado o aquellos que quieren ser parte y dicen, pero quiero ser parte no yendo sino desde mi lugar, quiero orar, quiero dar. La fe afecta a la economía, ese compromiso que tomás. La fe afecta a la economía del misionero porque emprende una labor que Dios le da y va a verse enfrentándose muchas veces a que no tiene lo que necesita, pero por medio de la fe confía en que Dios lo puede ayudar. La fe afecta la labor que hacemos como ministros. Todo emprendimiento dentro de nuestro ministerio se realiza por medio de la fe. Por la fe evangelizamos, por la fe discipulamos, creyendo de que lo que estamos haciendo es una semilla plantada en un corazón y que va a dar un resultado el día de mañana. Es todo por la fe. La fe afecta al entorno en el que predicamos el evangelio. Por medio de la fe vemos afectada cada una de las esferas. Incluso entramos a lugares, entramos en el mundo islam, entramos en el mundo budista, entramos como nos pasó a nosotros en un ambiente de vudú. En Haití, en el lugar donde nosotros hemos misionado y que ustedes saben, hemos estado trabajando también con un contexto en el que cuando llegamos éramos la primera iglesia. No había ninguna iglesia evangélica en el lugar donde nosotros fuimos a predicar, a hablar, a enseñar. Y tuvimos que creer desde el principio de que la fe afectaba el entorno en el que nosotros predicábamos. La fe lo afecta todo. Todo. Por eso en ese lugar creímos que Dios iba a hacer lo que luego más adelante el Señor se encargó de hacer también. Ahora bien, Dios es el que nos llama. Dice la Biblia, y me encanta esta porción porque dice, por la fe Abraham siendo llamado, había recibido una palabra de parte de Dios. Él se encarga de manifestarlo externamente por medio de su obediencia. Ahora, Dios es el que llama. La palabra llamado en el idioma original, fundamentalmente en el griego, implica invitación. Tiene que ver con Dios invitándote, invitándome a mí a participar en una tarea. Por eso me encanta el lema, la tarea continúa, no hay fronteras. Es que Dios sigue invitando de la misma manera que invitaba en el tiempo bíblico. Es ese mismo Jesús que caminaba por la tierra y ve un Mateo que está recaudando impuestos, y aunque él estaba haciendo una tarea determinada, es Dios mismo, es Jesús quien le habla y le dice, mira, si quieres, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Y él toma la decisión de dejarlo todo y seguir al Señor. Es que la invitación, el llamado de Dios, viene de parte precisamente del Señor para que trabajemos en el ministerio. Pero a partir de ese momento viene el construir entre nosotros y el Señor. ¿Para qué? Para que por medio de la fe podamos ver el resultado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es que el llamado del Señor viene con esa invitación, pero se va construyendo día a día a través de esa fe y de la toma de decisiones sabias en el Señor. Por eso, en ese llamado del Señor, Dios te llama, Dios te invita, pero empieza el Señor a formar tu carácter. Empieza Dios a trabajar en tu vida, a ver qué cosas el Señor tiene que ir purificando, porque vamos a entrar en otro contexto, vamos a entrar en otra tierra, vamos a entrar en otro lugar, con otra cultura, y nos vamos a enfrentar a que lo que nosotros creíamos que era la manera adecuada para hacer las cosas, en realidad no lo es. Y ahí va a ser formado nuestro carácter. Entonces, en este proceso tenemos que también relacionarnos con esa iglesia que nos está enviando. Miren, hay algo que siempre digo y es que nosotros debemos desarrollar un ministerio activo.
porque eso es parte de la fe. Desarrollar un ministerio activo en el lugar donde estamos. Trabajar y servir al Señor en donde estamos. Miren, nos tienen que extrañar. Si salís de tu iglesia, la iglesia te tiene que extrañar. La iglesia te tiene que amar y decir la verdad. No es que sembré uno más de entre la iglesia. Sembré a alguien que trabajó, que sirvió. A alguien que me influía. A alguien que me afectaba por su fe. A alguien que me motivaba. A alguien que me llevaba a actuar de una manera diferente. La fe es el eje central de la misión. Y termino este punto con algo, con una experiencia especial, particular que nos pasó. Cuando recibimos el llamado de parte de Dios, mi esposa lo recibe con muchos años de anticipación desde su adolescencia. Lo cierto es que el Señor le habla a su corazón. En mi caso particular, Dios me habla a partir del viaje que hacemos hacia Haití. La cuestión es que en el primer viaje habíamos ahorrado, habíamos trabajado, juntamos un dinero, viajamos a Haití. Al año teníamos que volver a ese lugar. Y cuando teníamos que regresar a ese lugar, a esa tierra, no teníamos el dinero ni siquiera para poder pagar nuestros pasajes. Recuerdo que estábamos juntando nuestro dinero, haciendo nuestra gira, visitando iglesias, y una persona no llegaba a su iglesia, era de otro lugar, pasa por la iglesia donde yo asistía, mira un cartel que decía Haití y se pone a llorar. Se pone a llorar, no era de la iglesia, era de otro lugar, se puso a llorar, empieza a quebrarse y habla con el pastor cuando termina y le dice, ¿por qué tienen una bandera allí de Haití? Le cuentan que nosotros íbamos a salir como misioneros y él le dice, yo recibí un llamado de parte de Dios hace muchos años para ir a Haití, pero no lo hice y formé una empresa y nunca respondí porque me quedé con la empresa que estaba empezando. Pero siempre tuve carga por Haití, así que pónganme en contacto con las personas. Miren, le hago rápida y corta la situación. En transcurso de 2 semanas nos dio todo el dinero necesario para pagar nuestros pasajes. Fue a través de esta persona que no conocía, la conocí después de 3 años, que pudimos también pagar el terreno que luego fue la iglesia que fundamos en aquel lugar. Es que cuando hay fe, la fe es lo central dentro de la misión, es el eje central, es lo que va a acompañarte en esa construcción del llamado de Dios hasta que llegue el momento en el que puedas ver con tus ojos lo que Dios está haciendo. El segundo principio que se desprende por medio de esta palabra es que necesitamos permanecer en la visión. Lo repito, necesitamos permanecer en la visión, aunque parezca demasiado distante. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16 dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Resalta esa expresión, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y les decía antes, este segundo principio espiritual que se desprende de esta palabra es que necesitamos permanecer en la visión. Miren, aquí hay un problema que surge muchas veces en el ministerio y nos pasa a todos, a jóvenes, a grandes, a aquellos que comienzan, a aquellos que estamos hace un tiempo también trabajando. Tiene que ver con permanecer, porque el Señor te da una visión, pero no es solamente tener una visión, sino permanecer en la visión, aunque la visión, el cumplimiento de esa visión parezca demasiado distante. En el caso de Abraham, dice la Biblia que no lo pudo ver,
tocar, no lo pudo sentir. Dios le habla, le da una visión, pero para que eso se pueda reproducir en la vida, él tuvo que creerla. Y dice la Biblia, hasta saludándola de lejos. Y aún lo compara con esa tierra prometida, con las cuestiones celestiales. Porque muchas veces Dios te da una visión, pero esa visión tiene que permanecer, aunque parezca demasiado lejos. Abraham permaneció en la visión, la vio de lejos, pero siguió confiando en Dios, siguió creyéndole a Dios, siguió teniendo la misma visión que tenía en su corazón. Y me encanta, dice, la saludaba, confesaba que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Es decir, era un hombre que tenía una visión de parte de Dios, que confiaba en lo que Dios le había dado. Y aunque parecía demasiado distante, él seguía permaneciendo. El permanecer es clave dentro del servicio al Señor, dentro del ministerio. El permanecer en la visión. Permanecer en la visión manifiesta dónde están nuestros verdaderos intereses. Es más que interesante lo que dice la Biblia, pero lo celestial tiene que estar por sobre lo terrenal en nuestras vidas. Si mis intereses más preciados nosotros los podemos relacionar con cuestiones que yo vivo en la tierra, es que realmente no he entendido lo que es la visión de parte de Dios para mi vida. Si todavía sigue pesando más en mi corazón lo terrenal y lo pasajero, entonces me voy a encontrar con una gran dificultad a la hora de servir al Señor. Permanecer en la visión va a demostrar y va a hacer pesar en nuestros corazones qué tiene más importancia, si lo celestial o lo natural, si lo que viene del Señor o lo que vivimos aquí en la tierra. Por eso dice su palabra y nos habla el Señor acerca de los tesoros y habla de dónde está tu corazón, allí está verdaderamente tu tesoro, ahí está. Entonces, más allá de lo que alcances o dejes de alcanzar, permanecer en la visión implica que Dios se siente satisfecho contigo. Me encanta esta expresión. No aparece mucho en la Biblia. Es una expresión de gozo, de alegría, de satisfacción de parte de Dios. Dice, anhelaban una tierra mejor, anhelaban algo mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Miren, que al mirarte el Señor no dé vuelta a su espalda. Que al mirarme el Señor, Él no gire y me entregue su espalda, sino que, como dice su palabra, pueda decir con satisfacción, este es mi hijo. La verdad, este es mi hijo. Me siento contento. Cuando miró a Jesús desde los cielos al ser bautizado, no lo dudó ni por un momento, ni por un segundo. Este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Jesús, el Señor sentía satisfacción por Jesús. El Señor tiene que sentir satisfacción por tu vida. Qué maravilloso lo que dice. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No se avergüenza de llamarte su hijo. Permanecer en la visión. Prefiero, miren, creo que esto es así. Deberíamos preferir morir creyéndole a Dios, creyendo en la visión que Dios nos dio, antes que vivir toda la vida en esa ceguera espiritual que no nos importa nada. Aunque no lo alcancemos, aunque lo miremos de lejos, aunque muchas de las cosas que Dios nos hable se puedan ver en las siguientes generaciones, aunque a nosotros nos quede simplemente el saludarlo de lejos, permanecer en la visión implica que podamos confiar en el Señor y continuar creyéndole por el resto de nuestras vidas. El problema que surge muchas veces dentro de aquellos que somos llamados por el Señor. Y aquí hablo de ministros que sirven al Señor en diferentes áreas, pero también aquellos que están sintiendo una carga, una pasión, y quizás se está convirtiendo en este llamado de parte de Dios como misioneros. La problemática es que muchas veces vivimos soñando. Muchas veces vivimos soñando. Es que toda nuestra vida es un sueño. Y el Señor quiere que el permanecer en la visión no es simplemente soñar, es accionar nuestra vida día tras día hasta empezar a ver los
primeros resultados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Al enfrentarnos en el campo misionero, al salir, nos vamos a enfrentar con otro tipo de realidades que no nos enfrentamos en la previa. Dios nos llama, Dios nos habla, Dios hace muchas cosas, pero hay otras que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque cuando salimos y estamos en el otro lugar y empezamos a servir al Señor, ahí nos enfrentamos a adaptarnos a un lugar que es diferente. Miren, incluso pasa que hay personas que están en el campo misionero y pasan toda su vida ministerial tratando de adaptarse siempre al contexto en el que están. Llega un momento en el que tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a lo que estamos viviendo para poder empezar a servir al Señor. Eso es parte de permanecer en la visión. Comprender dentro de esto, del permanecer, que esto es algo que la Biblia habla tan a menudo, el tema de permanecer, porque no tiene que ver con comenzar. Escuche bien, hay muchas personas que comienzan a dar primeros pasos en el llamado, hay personas que comienzan a realizar tareas, pero lo que estamos hablando es permanecer, tiene que ver con seguir, tiene que ver con continuar la tarea, tiene que ver con fortalecerse en el Señor para poder servirle, porque es también comprender la realidad espiritual a la que enfrentamos. El ministro en todas las áreas enfrenta una realidad espiritual, no es simplemente predicar, es pararse detrás de un micrófono. Vamos a tener que enfrentar situaciones, e incluso ataques espirituales, situaciones mientras estamos sirviendo al Señor. Recuerdo que cuando estábamos en Haití, una de las cosas que más nos pasaban era que mientras nosotros, por un lado, veíamos mayores resultados en las cuestiones espirituales, por otro lado, nuestra hija más se nos enfermaba. Entonces, enfrentando estas situaciones, nosotros nos dimos cuenta que no era una cuestión de salud, que tenía que ver con algo espiritual, que cada vez que nosotros veíamos una familia que venía y se rendía a los pies del Señor, algo sucedía en el otro lugar. Entonces, Dios nos desafía, Dios nos anima ¿a qué? A que nosotros podamos permanecer en la visión. Les cuento algo que nos pasó. Nosotros ninguno de los dos, yo trabajo en la construcción, pero ninguno de los dos es arquitecto, ni ingeniero, ni nada. La cuestión es que cuando empezamos a trabajar en el lugar, empezamos a evangelizar, empezamos en la nada, era un campo de tierra, ahí la gente se sentaba en el piso y yo hacía aires libres, no tenía micrófono, no tenía nada, era empezar a predicar a voz de cuello y como soy un poco gritón no había ningún problema, así que empezaba a gritar y ahí atraíamos a la gente, predicamos. La cuestión es que empezamos a ver lo que Dios estaba haciendo, gente que empezaba a conocer al Señor, gente que venía a los pies de Cristo, y el Señor nos permite comprar un terreno. Compramos el terreno y desde el primer momento nosotros empezamos, y por eso le hablo de permanecer en la visión. Nosotros hicimos un plano, era nuestro, personal, lo que nosotros anhelábamos como sueño. No teníamos nada, es más, todavía no habíamos pagado para comprar el terreno, pero hicimos nuestro sueño. ¿Qué es lo que queríamos? Y en nuestro sueño estaba construir una iglesia y en la parte de atrás habíamos comprado y queríamos comprar el terreno que habíamos visto, un terreno para construir una escuela en la parte de atrás. Ese era nuestro sueño. Es más, graficamos ahí con nuestras herramientas, con lo poco que podíamos, graficamos ahí en unos papeles cómo queríamos lo que Dios iba a hacer. Teníamos $200, ese era nuestro dinero, no teníamos más. Pero lo hicimos como una herramienta de fe. Ahora el Señor empezaron a pasar los años y había que permanecer en esa visión que Dios te hablaba. Había que permanecer en lo que Dios te había dicho. ¿Para qué? Para poder ver el resultado de tanto compromiso. Y si Dios lo hacía con las generaciones siguientes, que lo hiciera, pero nosotros seguíamos caminando, permaneciendo en la visión. Construimos la iglesia, volvimos a Argentina, no teníamos todavía escuela, nada, volvimos a Argentina y allí Dios nos habla de regresar al país. Volvemos nuevamente a ese lugar, volvemos una vez más y cuando volvemos a ese lugar, el pastor nos cuenta que él sentía carga por la niñez. Así que mientras sentía carga por la niñez, nos cuenta que estaba haciendo una especie de apoyo escolar, de trabajar con algunos niños. Y le dijimos, desafiémonos, hay una visión, Dios nos habló esto. Y le cuento lo que Dios me había hablado y ahí empezamos, porque creíamos que Dios lo podía hacer.
El Señor puso su mano de poder, por la gracia de Dios. Hoy tenemos la escuela, un comedor funcionando en ese lugar y la iglesia que sigue activa en ese lugar. Es que necesitamos, como ministros, necesitamos como misioneros permanecer en la visión aunque parezca demasiado distante. Y lo tercero y por último, el tercer principio que se desprende de esta palabra es que necesitamos renunciar incluso a lo más preciado para nosotros. Dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía, escuche bien, su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El tercer principio entonces que se desprende de esta palabra es que necesitamos renunciar incluso a lo más preciado para nosotros. En el ministerio, como misioneros, la renuncia es una de las necesidades, uno de los requerimientos para aquellos que deseamos servir al Señor. Lo que estamos dispuestos a ofrecer demuestra el valor que tiene su llamado y sus promesas para nosotros. Lo repito, lo que estamos dispuestos a ofrecer demuestra el valor que tiene su llamado y sus promesas para nosotros. Aquí se enfrenta este hombre, Abraham, al desafío de entregar a su único hijo. ¿Saben lo que significaba? En él estaban las promesas, en él estaba el llamado de parte de Dios, en él estaba todo lo que Dios le había dicho que iba a hacer, porque en él será llamada descendencia. Ahí estaba todo, ahí venía a cumplirse todo lo que Dios había designado para la vida de Abraham y de toda la nación de Israel. Pero este hombre demuestra el valor que tiene el llamado de parte de Dios, demuestra el valor que tienen las promesas de Dios para su vida. El mensaje del evangelio implica renuncia. Miren, el mensaje de Jesús, aunque muchas veces tratemos de no contar esta parte, el mensaje de Jesús implica siempre renuncia. Ser discípulo de Jesús implica preferirlo a Él antes que cualquier cosa en nuestras vidas. Dice Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33, pero voy a leer del 25 al 27 y luego el versículo 33. Grandes multitudes iban con él. Escuche bien, porque nosotros relacionamos que Jesús hablaba acerca de la renuncia. ¿A quiénes? Decimos, no, hablaba la renuncia a sus discípulos. Hablaba la renuncia a este determinado grupo. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya van dos veces con la misma expresión. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El mensaje del evangelio implica renuncia. Ser discípulo de Jesús es preferirlo a Él por sobre todas las cosas. Y es más que interesante que Jesús hable esta palabra no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente. Cada persona que escuchaba el mensaje de Jesús, cada persona que tenía contacto con Cristo, tenía el mismo requerimiento: ser discípulo de Jesús. Y miren, 3 veces repite la misma expresión: no puede ser mi discípulo. Es categórico. Él no dice, miren, si todavía no han renunciado, voy a fortalecerlos, voy a levantar su ánimo. Jesús dice, aquel que no renuncia no puede ser mi discípulo. Y si alguno no lo entiende, lo repite una vez más: no puede ser mi discípulo. Continúa con una historia, con una ilustración, y vuelve al versículo 33. No puede ser mi discípulo. El mensaje del evangelio implica siempre renuncia.
Y aquellos y en esto que nos trae este tiempo de compartir esta enseñanza, esta palabra con ustedes, el llamado misionero es similar. El llamado misionero es igual. El llamado misionero es renuncia. Es renunciar a la familia porque el salir es desarraigarte de tu hogar. Hoy damos gracias a los diferentes medios de comunicación que hay. Pero en tiempos anteriores todo era mucho más difícil. No habían estas plataformas virtuales para nosotros comunicarnos. Y aún Dios en esta renuncia nos está dando en este tiempo hasta una cierta tranquilidad, porque aunque vamos a extrañar, todavía podemos tener contacto con nuestra familia. Antes no estaba ni WhatsApp, no había, el llamar por teléfono era muy caro, pero el llamado misionero es renunciar a eso, es renunciar incluso a cuestiones familiares, a posesiones, a vender lo que tenés, porque como dice aquí, a darlo todo porque era parte del llamado de parte de Dios. A los sueños personales, a metas que habías formado como familia en tu hogar, que querías alcanzar, que querías lograr. Quiero tener mi casa, quiero tener esto. Y vas a ir a otra tierra, a otro lugar y vas a enfrentar otras dificultades, otras cosas, pero también tiene que ver con esto. A tu posición social, porque llegamos al otro lugar, miren, somos nadie. Entrás a otra cultura y terminás siendo nadie. Porque en esa otra cultura muchas veces te enfrentás con que por tener otra cultura no encajás en ningún grupo. Nos pasó fundamentalmente en nuestro tiempo que estábamos allí en Haití. ¿Por qué? Porque no podíamos encajar en ningún grupo. No éramos del grupo que estaba en una mejor posición, no éramos del grupo tan pobre que estaba en Haití. Así que era no encajar en ningún estrato social. En medio de todo esto, nos damos cuenta que el Señor nos lleva a no ser nadie. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer con nuestras vidas. El ser discípulo de Jesús es cambiar tu identidad, es dejar de ser quien sos, dejas de ser multitud, dejas de ser persona que escucha de oídas para convertirte en alguien que quiere seguir a Jesús, en alguien que está dispuesto a preferirlo a Él. Preferirlo a Él es ponerlo en el primer lugar. Es decir, vos sos más importante que todo lo que tengo en mi vida. Señor, sos más importante que mi familia, sos más importante que mis sueños, sos más importante que mi posición, sos más importante que mis posesiones, sos más importante que cualquier otra cosa. Termino con una última historia, pero que para mí fue más importante. El tener que enfrentar estas situaciones nos permitió que aunque no tuviéramos nada y aunque quizás el Señor día tras día éramos desafiados y somos desafiados todos los que servimos al Señor a renunciar, todos los que somos discípulos de Jesús, a renunciar, a ver que Dios respalda nuestras acciones, aún nosotros siendo nadie. En una de las primeras cosas que vimos en el lugar fue que a los 6 meses, menos de un año de haber empezado la iglesia, entre 6 meses y un año, se convierte el primer sacerdote vudú del lugar. Hemos visto la conversión de 3 sacerdotes vudú que se convirtieron en ese lugar. Una de las iglesias se cerró plenamente, se llamaba Satanás vive debajo de esta casa, la iglesia. Hoy se llama Jesús, le sang de Jesús, la sangre de Jesús. Una sacerdotisa vudú que se convirtió. El copastor de la iglesia era un ex sacerdote vudú que llegó a la iglesia a hacer determinados trabajos y cosas ahí satánicas que llegó a hacer, y cuando iba a su casa dice, no me dejaba tranquilo, soñaba con la predicación que se me había dado ese día. La Biblia me carcomía hasta que un momento dije, voy a aceptar al Señor. Un hombre que estaba totalmente enajenado, andaba desnudo por la calle y que Dios lo transformó completamente. Porque cuando somos nadie, el Señor se encarga de hacer posible todas las cosas. Dice su palabra, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y termino entonces, iglesia de Jesús, nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. Esto es importante, usted y yo sabemos hacia dónde vamos. Sabemos qué tenemos que hacer mientras estamos en esta tierra.
Y hoy más que nunca debemos aceptar este desafío de evangelizar a todas las naciones. Nosotros, miren, si estas personas que no tenían un destino aparente lograron actuar de manera positiva y servir al Señor, nosotros que sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que convertir esto en una oportunidad. Y tenemos que decir: Señor, vamos a ir sin fronteras. Vamos a permitir que esta tarea continúe y que se pueda seguir alcanzando con el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. El mensaje de Cristo sigue siendo escuchado, la tarea sigue manifestándose a través tuyo, a través mío, y el Señor nos va a impulsar a poder ser un instrumento en las manos del Señor. Quiero terminar esta palabra entonces orando y diciéndole al Señor: Señor, vas a encontrar en mi corazón fe. Vas a encontrar en mi corazón una persona que tiene visión, pero también que permanece en esa visión. Y vas a encontrar en nosotros, Señor, vas a encontrar en mí una persona que está dispuesto a renunciar también. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento queremos orar específicamente, Señor, por todas aquellas personas que están mirando este video. Señor, en el nombre de Jesús, y donde te encuentras, donde estás, si querés levantar tu mano, levanta tu mano. Si querés quizás abrazarte con la persona que estás al lado tuyo, abrázate y dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis decisiones, aquí está, Señor, mi futuro. Todo cuanto soy está en tus manos. Estoy dispuesto a renunciar a todo por ser capaz de seguirte y ser tu discípulo. Para mí, Señor, es más importante todo lo que viene de tu mano que todo lo que se me ofrezca aquí en esta tierra. Señor, prefiero estar contigo, prefiero tu llamado, prefiero tus palabras, prefiero tus promesas, prefiero tus desafíos, prefiero, Señor, que aunque esté enfrentando situaciones, afrontando problemas, estar abrazado a ti, Señor, que vivir mi vida, toda mi vida, sin sentido, vacía, carente de cualquier cosa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido por cada persona, por cada familia, y nos unimos porque es un desafío, Señor, es un desafío hacer esta declaración: no hay fronteras. Es un desafío decir que la tarea continúa en este contexto, pero, Señor, creemos que tú, oh Dios, nos vas a respaldar. Creemos, Señor, que vamos a poder ser un instrumento en tus manos para poder ser desafiados a vivir una vida de fe, a permanecer en esa visión que tú nos has dado. Y, Espíritu Santo de Dios, hoy renunciamos a todas nuestras vidas. Toma una firme decisión delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo renuncio. Cada uno de nosotros sabemos a qué necesitamos renunciar. Decirle: Señor, yo renuncio. Hoy, Señor, esto que ocupa un lugar más importante en mi corazón de lo que tiene que ocupar, te lo entrego delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser tus discípulos. Queremos seguirte. Queremos servirte. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia en medio de nosotros nos alcanza, toca nuestros corazones, nos desafía. Hoy nos desafías. Hoy salimos, Señor, después de escuchar esta palabra, desafiados, confrontados a ser lo que tú quieres que seamos realmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por compartirlo conmigo, permitirme estar con ustedes. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda seguir hablando a sus corazones a través de este tiempo.